En más de 4 años, el Ministerio de Defensa no terminó 3 kilómetros de vías en los cerros Montecristi y San Isidro, en Manabí. La falta de infraestructura impide instalar un radar para detectar narcoavionetas. Los jueces Daniela Camacho y Marco Rodríguez se perfilan para presidir la Corte Nacional de Justicia. Camacho, quien temporalmente dirige, convocó al Pleno para mañana. El gobierno apela a la generación eléctrica privada para aliviar el déficit eléctrico. Los generadores de empresas privadas llegan a aportar hasta el 8% de la electricidad del país. Más de 12 horas de intensa lluvia provocó la caída de postes de energía, accidentes de tránsito e inundaciones en 14 puntos de Guayaquil. La presidenta interina Delcy Rodríguez y otros funcionarios del chavismo buscan reactivar vínculos con la Unión Europea en medio de tensas relaciones con Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro. Buenas tardes a todos. Aquí las noticias más destacadas en este martes 13 de enero de 2026. El Ministerio de Defensa suspendió la compra de un radar clave contra el narcotráfico. ¿Qué tal, Pedro y amigos? Bienvenidos. La razón es más de 4 años que no se han construido las vías para instalarlo en la provincia de Manabí. Radares. Inexplicable negligencia. Los retrasos en obras estratégicas adjudicadas al Cuerpo de Ingenieros del Ejército por 13 millones de dólares mantienen en suspenso la instalación del equipo de vigilancia aérea. Enseguida el informe con Paul Romero. En más de 4 años, el Ministerio de Defensa no ha logrado terminar la construcción de vías de acceso a los cerros Montecristi y San Isidro para instalar el sistema de vigilancia aérea contra el narcotráfico en Manabí y la costa del Pacífico. Por falta de vías e infraestructura, ese ministerio suspendió en febrero de 2025 el contrato de compra del radar tridimensional LTR-25 de largo alcance a la empresa española Indra por 24.3 millones de dólares para reemplazar al que explotó en noviembre de 2021. El contrato de la red vial a los 2 cerros fue adjudicado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en 2023. Televistazo visitó la zona de acceso al Cerro Montecristi, de 600 metros sobre el nivel del mar, declarado de seguridad del Estado. El acceso está prohibido, pero hasta donde es público, observamos una vía de tercer orden, sin cambios, en condiciones similares por la que accedimos en 2021 a la cumbre del cerro. El entonces comandante de la FAE, Giovanni Espinel, señaló que la vía de 3 kilómetros se abrió en 2 meses. Los habitantes de las comunidades Toalla Chica y Toalla Grande, asentadas en las faldas del cerro, señalaron que militares vigilan la zona, pero no existe garitas de control ni letreros de prohibición del paso, y esporádicamente observan maquinaria pesada. El Ministerio de Defensa admitió las dificultades en la ejecución del contrato con el Cuerpo de Ingenieros y que modificó por factores técnicos. Dijo que durante la evaluación del sitio se determinó que la instalación del radar requiere de manera obligatoria la conclusión previa de obras de infraestructura, principalmente vías de acceso estables y bases técnicas de soporte indispensables para garantizar la seguridad estructural y operativa del sistema. En declaraciones atribuidas al comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, informó que las condiciones meteorológicas de la zona, sumadas a las características del terreno, provocaron retrasos que impidieron culminar estas obras dentro de los plazos inicialmente previstos. Estos factores constituyen causas de fuerza mayor ajenas a la planificación original. El contrato firmado en noviembre de 2024 con el Cuerpo de Ingenieros por 13 millones de dólares determinó el plazo de 390 días, que venció el año pasado. Por los problemas en la ejecución se amplió el plazo una vez más para julio de este año. Corte Nacional. Se busca presidente. La jueza Daniela Camacho, quien temporalmente dirige la Corte Nacional de Justicia, convocó al Pleno para elegir este miércoles al presidente del organismo. Ella y el juez Marco Rodríguez están entre los opcionados. Esta tarde habrá una reunión previa para decidir el procedimiento. Y nos informa Jacqueline Rodas.
Este miércoles, la Corte Nacional de Justicia elegirá al presidente encargado y al subrogante. La jueza Daniela Camacho, quien temporalmente dirige el organismo, convocó a sus compañeros para las 10 de la mañana. Están citados los 21 jueces, incluidos los temporales. En el documento no se especifica si habrá votación, como plantea la mayoría de jueces titulares citando la ley, o si asumirá directamente ella, como la más antigua, según una resolución del Pleno emitida en 2024 que ayer citó la jueza Rosana Morales. Ante la discrepancia habrá una reunión previa, hoy a las 4 de la tarde, para decidir el procedimiento de elección. Por el momento, en la Corte Nacional se habla de 2 nombres, Marco Rodríguez y Daniela Camacho. Ambos fueron posesionados en 2018 y este es su último año como jueces. Sobre la posibilidad de presidir la Corte, el pasado viernes, Rodríguez dijo que no aspira al cargo. Un encargo para una mujer jueza magistrada, y que quizás pueda en ese sentido haber un consenso por alternabilidad también. En contacto directo, la jueza Emma Tapia, hasta ayer presidenta subrogante, explicó su postura sobre la elección de mañana. Se convocará de inmediato al Pleno para elegir nuevo presidente o al presidente que completará el periodo. El código es exacto. Aunque Marco Rodríguez y Daniela Camacho son los nombres que suenan, hay 6 jueces titulares más que podrían ser electos como presidente y subrogante. La jueza Daniela Camacho, quien asumió por encargo la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, se perfila como candidata para liderar el máximo tribunal. Es la magistrada de mayor antigüedad y ha dirigido casos de alto impacto social. En medio de una nueva sacudida institucional en la función judicial, Daniela Camacho Gerol, la jueza más antigua de la Corte Nacional de Justicia, asumió desde este lunes la presidencia temporal del máximo tribunal. Daniela Camacho es doctora en jurisprudencia, graduada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es magíster en Derecho Procesal con mención penal. Se desempeñó como fiscal penal de Pichincha, fiscal de asuntos indígenas y ex jefa nacional de protección y asistencia a víctimas de la Fiscalía General del Estado. De 2012 a 2018 trabajó como conjueza en la Sala de lo Contencioso Administrativo. El 26 de enero de 2018 se integró como jueza penal de la Corte Nacional, tras encabezar la lista de mujeres con el mejor puntaje del concurso de renovación parcial del Alto Tribunal. Desde entonces llevó adelante varias causas de connotación social. Fue parte del tribunal que condenó al exministro de Energía, Alexei Mosquera. Confirmó la sentencia de 6 años de prisión al exvicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht. Dispuso el arresto del expresidente Rafael Correa tras llamarlo a juicio por el secuestro del político Fernando Balda. Intervino en el fallo judicial que derivó en la condena a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña en el caso Diezmos. También llamó a juicio a Rafael Correa, Jorge Glass y 19 personas más en el caso Sobornos. Actuó como integrante del tribunal que declaró la inocencia de Fernando Alvarado y 3 personas más en el caso SECOM y del que resolvió la nulidad procesal de todo lo actuado en el caso Singue. Actualmente está frente al caso Ligados, que investiga a exconsejeros de Participación Ciudadana por presunta asociación ilícita. A lo largo de su trayectoria en la Corte Nacional, a Camacho se la ha relacionado en distintos momentos con el expresidente del Consejo de la Judicatura, sentenciado por casos de corrupción, Wilman Terán. Camacho fue quien impulsó su nombre en el Pleno para que fuera incluido en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura. Meses más tarde se excusó del caso Metástasis, argumentando una amistad íntima con él. Autogeneración. Una salida a la crisis. El aporte privado de autogeneración alcanzó el 8%. Los proyectos fotovoltaicos y los de generación con diésel registraron el mayor incremento en número, aunque crece el interés empresarial por invertir en hidroeléctricas. Diego Puente amplía la información. La autogeneración llega a 8% de la demanda nacional. El aporte que hacen los privados es por 3 vías. El fotovoltaico, que aporta con 20 megavatios en promedio, ya que este sistema funciona 8 horas al día. Aquí se usan grandes extensiones de terreno o los techos de empresas y edificios para instalar paneles solares.
Al momento existen 1.244 empresas y edificios que aportan con esta energía en el país. La segunda vía de aporte privado es la generación a diésel, que aunque tiene una capacidad mayor, 484 megavatios en papeles, aporta con menos de la mitad, porque su uso está condicionado a la necesidad del país y a la capacidad de las industrias. No pueden operar 24 horas seguidas en la mayoría de casos. La crisis eléctrica del 2024 hizo que la instalación de generadores a diésel se multiplique y hoy sirven para que las empresas eléctricas pidan a sus dueños que las usen como un aporte para precautelar el agua en los embalses de Paute. Así ocurrió en Quito con un comunicado que envió la empresa Ecopark en la que indicó que debía encender esos equipos 2 horas. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta el diésel, me cuesta la gente para operar, etcétera. Eso puede llegar a costar, no sé, entre 22 y 25 centavos del kilovatio hora. Y el Estado me lo va a reconocer. Por una reforma legal, los proyectos hidroeléctricos privados desde el 2025 pasaron de 50 a 100 megavatios de capacidad. Y aunque la reforma es positiva, los empresarios piden bajar las trabas burocráticas para que haya mayor inversión. No, en promedio yo diría que 5 con todo, digamos, o sea, 3 años de tramitología, entre financiamiento y construcción 3 años más, le pones entre 5 o 6 años para, desde el día 0, a poner generación en el sistema. Actualmente hay 330 megavatios de capacidad en proyectos de este tipo. Hasta 2028 prevén subir en 200 megavatios. El gobierno insiste en que el fallo de la Corte Constitucional frena la participación del sector privado en los servicios eléctricos, afecta negativamente la seguridad jurídica y las inversiones. Diego Cuenca con el análisis de autoridades y gremios empresariales. La ministra de Energía, Inés Manzano, cree que hay una intención política tras el fallo de la Corte Constitucional que frena las inversiones de empresas privadas en el sector eléctrico. El análisis jurídico que hizo la Presidencia de la República y al que tuvo acceso Televistazo asegura que la Corte desconoce la dinámica del sector eléctrico y la imposibilidad material de anticipar todas las circunstancias que pueden afectar su operación, como por ejemplo conflictos armados internos, tensiones internacionales, restricciones de abastecimiento, crisis fiscales o riesgos sistemáticos imprevistos. La Cámara de Comercio de Guayaquil, en un comunicado, exhortó a implementar reformas legales y enmendar la Constitución a través de la Asamblea Nacional para facilitar la participación de las empresas privadas en sectores estratégicos. El análisis jurídico de la Presidencia concluye que la interpretación adoptada por la Corte afecta negativamente la seguridad jurídica y la inversión en un sector intensivo en capital como el eléctrico. La Corte aclaró que la Ley de Servicio Público de Energía sí permite la participación del sector privado, pero solo en situaciones concretas como emergencias, desastres o fallas graves del sistema. El fallo de la Corte también permite que el Estado delegue su participación al sector privado cuando no pueda cubrir la demanda de energía o cuando sean proyectos de energías renovables. El gobierno interino de Venezuela intenta mantener vínculos con la Unión Europea en medio de las tensas relaciones con los Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro. Los miembros del cuerpo diplomático europeo acreditado en Caracas se reunieron con Delcy Rodríguez, encargada del poder. Y así también el chavismo mantiene un discurso calmado sobre los intereses de Estados Unidos en el petróleo de Venezuela. Venezuela revisa el estado de sus vínculos bilaterales con la Unión Europea luego del derrocamiento de Nicolás Maduro, pues el bloque no reconoció a Maduro como presidente luego de los comicios de 2024. Ahora, bajo la dirección de Delcy Rodríguez, aunque con el resto de la cúpula chavista intacta, buscan redefinir la relación. A la cita asistieron también delegados de Reino Unido y de Suiza, un encuentro que fue comentado por el canciller Iván Gil. En el marco del respeto, en el marco de la igualdad de los estados, nosotros estamos dispuestos a avanzar en una agenda nueva, una agenda intensa de trabajo para el bienestar de ambos pueblos. Hicieron un balance de los hechos del 3 de enero, que el gobierno insiste en calificar como una violación de la soberanía para secuestrar a Maduro. Con Estados Unidos, mientras tanto, van camino a un restablecimiento de relaciones diplomáticas que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, asocia al futuro de Maduro y Cilia Flores, presos en Nueva York. La apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela, eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia allá en Estados Unidos.
Cabello destacó la negociación para llevar petróleo a Estados Unidos. Dijo que en su momento, hace 20 años, Venezuela vendía 1,5 millones de barriles por día a ese país. Sigamos nosotros por este camino, sigamos nosotros buscando la calma y la tranquilidad. Ocurre luego de la visita a Caracas de John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, pero que ha hecho oficina en Colombia desde febrero de 2025, en medio de las aún complejas relaciones de Venezuela con la comunidad internacional. Vamos a la pausa y más adelante, las remesas alcanzaron cifras récord entre julio y septiembre de 2025. El rubro superó las exportaciones petroleras y camaroneras en ese mismo periodo. Ampliaremos la información. Siguen las secuelas tras el segundo día de lluvias en Guayaquil. La intensa y prolongada tormenta provocó siniestros de tránsito, así como la caída de árboles y postes eléctricos. Las autoridades municipales afirman que una de las principales causas de la acumulación de agua es la basura. En un sector del norte de la ciudad encontraron un cajón de madera y repuestos de vehículos. Estefanía Arias hizo un recorrido por los puntos críticos. Acumulación de agua, congestión vehicular, siniestros de tránsito y caída de postes eléctricos son las afectaciones debido a más de 12 horas de lluvia que soportó Guayaquil desde la noche del lunes 12 y madrugada del martes 13. En el suroeste, por ejemplo, un poste de luz colapsó debido a las precipitaciones y al exceso de cables. En la zona norte se reportaron al menos 4 accidentes viales en un lapso de 3 horas. Una furgoneta se estrelló contra las barandas divisoras de la avenida Pedro Menéndez. Esto ocasionó tráfico pesado en la zona. En el cantón San Borondón, el tránsito también se estancó debido a un accidente vial. El dron de Televistazo captó esta larga fila de vehículos que duró cerca de 2 horas, provocando retrasos y congestionamiento. Y como sucede todos los años en cada invierno, en Sauce 6, también en el norte, la acumulación de agua se evidenció en la vía principal, inundando viviendas y negocios. Julio Encarnación muestra con un palo de escoba hasta dónde llegó el agua. Todos, también la gente no colabora con la basura, ese es un problema. Y no se equivocó. En esta esquina encontraron un cajón de madera lleno de papeles y hasta de repuestos de vehículos. Bastó que una cuadrilla de Interagua destapara la alcantarilla para que el agua comenzara a bajar. La autoridad municipal afirmó que la mala disposición de la basura es una de las principales causas de las inundaciones en el puerto principal. A diario, Urbaceo, empresa encargada de este servicio, llega a recolectar 4.000 toneladas de desechos. En 20 sectores de Guayaquil se acumula el agua por el problema de la mala disposición de la basura. Ahora bien, ¿qué llegan a encontrar en las alcantarillas? En su mayoría son desechos domésticos, pero también hay una sanción para quienes no cumplan con los horarios de recolección. Estas van desde $90 a $500. Si está lloviendo, evite sacar los desechos, espere hasta la siguiente frecuencia y si no puede esperar, acérquese a uno de los 14 centros de acopio que están dispuestos al norte, centro y sur de la ciudad. Según Segura EP, desde las 6 de la tarde del lunes 12 hasta las 11 de la mañana del martes 13, se reportaron las siguientes novedades. 14 puntos de Guayaquil con acumulación de agua. En 3 sectores se reportó la caída de árboles y en 2 hubo la caída de postes eléctricos. Ante este escenario, el municipio activó de manera anticipada el plan preinvernal con el objetivo de reducir el impacto del temporal. Conozcamos ahora el pronóstico del clima del INAMI para esta tarde. En Guayaquil se registra un cielo nublado, temperaturas entre 28 y 30 grados centígrados y una radiación alta. Las lluvias se pronostican para esta noche y la madrugada del miércoles 14 de enero. Veamos Quito, mientras tanto, donde habrá lluvias por la tarde y las temperaturas variarán entre 18 y 21 grados centígrados máximos. La radiación también será alta. Y en Cuenca, el clima prevé lluvias y una temperatura máxima de 21 grados centígrados. Una radiación extrema también. Estos son datos de la empresa Etapa. Mientras que en la mayor parte de la Amazonía habrá lluvias. Las temperaturas llegarán hasta los 29 grados centígrados y también alta radiación. El
El Banco Central del Ecuador publicó su balance trimestral de remesas y confirmó un récord histórico en el tercer trimestre del 2025. En ese periodo, el flujo alcanzó 2.012 millones de dólares, consolidándose como la principal fuente de ingresos de divisas durante ese lapso. María Gabriela Carpio nos cuenta que estas cifras también exponen las debilidades estructurales de la economía ecuatoriana. El 2025 marcó récords en remesas. Solo entre julio y septiembre de ese año, el país recibió 2.012 millones de dólares por este rubro, el nivel trimestral más alto registrado. Según datos del Banco Central, las remesas significaron, al menos durante ese periodo, la principal fuente de divisas de la economía ecuatoriana, superando los ingresos por exportaciones clave como el petróleo, que generó 1.584 millones, y el camarón, con 1.949 millones de dólares. De hecho, de enero a septiembre, las remesas alcanzaron los 5.737 millones de dólares, casi 1.000 millones más que en el mismo periodo del 2024. El consolidado de todo el año aún no se ha publicado, pero de mantenerse la tendencia, se calcula que podría superar los 7.000 millones de dólares. El analista económico Francisco Salles advierte que no se trata de una señal de fortaleza económica, sino de un fenómeno que debe leerse con cautela. Las remesas son el resultado lamentable de malas políticas económicas en el pasado. Es decir, es la falta de empleo formal en nuestro país que hace que la gente vaya a buscar empleo formal en otros países y que en consecuencia mande remesas. El 77% de estas remesas llegó de Estados Unidos, desde donde se enviaron 1.549 millones de dólares. El informe del Banco Central también revela que, aunque llegaron menos giros, el monto promedio por envío subió a cerca de 360 dólares. Esto responde a la inflación posterior a la pandemia, que elevó salarios nominales, y a la anticipación de envíos para evitar el nuevo impuesto del 1% a las remesas, que empezó a regir en Estados Unidos desde el 1 de enero de este año. Para el analista, Ecuador sigue siendo un exportador de talento humano, por lo que a su criterio el verdadero problema es que se reciba más dólares por remesas que por inversión extranjera, lo que limita la creación de empleo dentro del país. No somos amigables a el entorno de inversión extranjera. En el Ecuador, la inversión extranjera es paupérrima, no alcanza los 500 millones de dólares, versus que en países como en Colombia y Perú es más de 6.000 millones de dólares y hasta mucho más en ciertos años determinados. Y es constante. Y en consecuencia, eso crea más empleo. Las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay y Cañar concentran casi 3/4 partes de las remesas recibidas, reflejando una fuerte dependencia territorial de estos recursos. Las cifras económicas del país superan las de los 2 últimos años, marcados por la recesión. 3 expertos las analizan y recomiendan reformas estructurales para sostener el crecimiento. Adriana Bermeo con el resumen de sus posturas. La economía del país se recuperó en 2025. Es el efecto rebote de la recesión de 2023 y 2024, consecuencia de los apagones, la inseguridad y la incertidumbre política, porque ambos fueron años electorales. El crecimiento también fue impulsado por las exportaciones, las remesas y la recaudación tributaria. Según los indicadores económicos y sociales publicados por el presidente Daniel Noboa, hay más empleo, menos pobreza y más dinero circulando en Ecuador. El reto es mantener o elevar las cifras positivas del gobierno y para eso, 2026 tiene que ser un año de decisiones y reformas estructurales. Hacer más sencillo la actividad privada en el sector privado, reducir trámites burocráticos, reducir regulaciones. Punto 2, flexibilizar el mercado laboral para crear empleo formal y como tercer punto, atraer banca extranjera para que haya mucha más oferta de crédito en nuestro país. En las cifras presentadas por el gobierno se evidencia que el principal motor de crecimiento es el sector privado, que requiere incentivos y menos burocracia para atraer inversión y generar más empleo. El Ecuador es un país hiperregulado. Si nosotros mantenemos una gran carga regulatoria sobre la economía y en general sobre las pymes, lo único que estamos haciendo es forzando a las pymes a la informalidad y a la menor creación de empleo, y especialmente empleo formal. Que se abran las puertas del país para todo tipo de inversión en todos los sectores de la economía. Y eso exige reformas a nivel de la Constitución y de las leyes, porque en la actualidad existen infinidad de barreras a la inversión productiva. Para los expertos, el desafío también es hacer más eficiente el sector público, optimizar procesos y reducir su gasto.
Más adelante en Televistazo, Jenny Ramírez, la compradora de un terreno municipal en el Cantón La Libertad, presentó una denuncia formal por suplantación de identidad en la Fiscalía. Vivir sin agua es parte de la rutina diaria para cientos de familias en Napo, en comunidades rurales de Misahuallí, Talac y Puerto Napo. La falta de agua segura no solo que condiciona la higiene y la alimentación, sino que también afecta la salud y golpea directamente a la agricultura, principal fuente de sustento en esas localidades. La afectación a las fuentes de agua debido a la minería tiene un impacto directo en la vida diaria de las comunidades de Tena en Napo. En las parroquias Misahuallí, Talac y Puerto Napo, alrededor de 3.100 personas viven sin acceso regular a agua segura, una situación que ha alterado su rutina y su principal fuente de sustento, la agricultura. 16 comunidades quichuas de Misahuallí, asentadas a orillas del río Puní, señalan que la minería ilegal ha dejado sin acceso a agua a más de 1.500 comuneros. Sin un sistema de agua potable, las familias ahora dependen de la lluvia para recolectar lo que utilizaban para cocinar y asearse. La comunidad más afectada es Puní de Rumillacu, donde viven 250 personas. Sus habitantes aseguran que esta problemática persiste desde hace 4 años y que el contacto con el agua del río ha provocado afectaciones a la salud. Lo que bañamos en el río, de cómo se ve, granos, todo. A veces da fiebre, da comezón, uno no se puede dormir. El impacto también golpea a la economía local. Agricultores señalan que sus productos han perdido valor en las ferias locales, ya que los compradores preguntan el origen de la cosecha y al conocerlo desisten de adquirirlos. Según el municipio, en Misahuallí no es posible abastecer mediante tanqueros ni entregar tanques de reserva debido a la falta de vías de acceso. Por ahora se ha definido un proyecto para dotar de agua potable a la zona con una inversión de $400,000 prevista para 2026. Mientras en la parroquia Talac, unas 1.200 personas son abastecidas únicamente con 2 tanqueros, 2 días por semana, como una solución temporal, mientras se plantea un proyecto integral para instalar un sistema de agua potable que bordearía los $3 millones. El agua también está contaminado porque al otro lado por Zapallo, todo eso están siendo minados y esa minería utiliza el mercurio. Mientras las soluciones no se concretan, vivir sin agua se ha convertido en una condición permanente para cientos de familias rurales en Tena. La polémica por la venta de un terreno municipal de 93 hectáreas en el Cantón La Libertad toma un nuevo giro. La compradora Jenny Ramírez presentó una denuncia formal por suplantación de identidad en la Fiscalía el pasado 10 de enero, a pesar de que el 8 de enero se envió un documento al alcalde Francisco Tamariz, donde se informaba que Jenny Ramírez se había reunido con él y que desistía de la compra del terreno, además de solicitar que se otorgue la compra-venta a una empresa que estaba interesada en el proyecto. El tema será abordado esta tarde en una sesión extraordinaria del Consejo Cantonal. 3 personas fueron halladas calcinadas en un sector rural del cantón Arosemena Tola, en Napo. La policía vincula este triple crimen a disputas entre grupos delictivos. Hay alerta en el cantón Arosemena Tola, en la provincia de Napo, luego de que 3 cuerpos calcinados fueron hallados en un camino de tercer orden del sector Moretecocha, cerca de una zona minera concesionada. El hallazgo fue reportado al ECU 911 por un comunero que pasaba por el sitio. Hasta la escena llegaron agentes de criminalística, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron al Departamento de Ciencias Forenses en Tena. Las víctimas ya fueron identificadas. Gerson B., de 22 años, de nacionalidad ecuatoriana, con antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. El señor Snyder C., de 21 años, igual manera de nacionalidad ecuatoriana. Y el señor Brian O., de 27 años, de nacionalidad venezolana.
Durante el procedimiento, la policía también encontró a pocos metros del lugar armas de fuego y varios restos de bala. 3 vainas deformadas, 3 fragmentos enquistados en los cuerpos y 2 fragmentos de plomo. Durante la mañana, en Tena, familiares de los fallecidos acudieron a retirar los cuerpos, pero evitaron dar declaraciones. Aparentemente es una disputa de territorio de los GDOs que están actualmente enquistados en la provincia. Hasta el momento no hay personas detenidas por este triple crimen. Mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió al presidente electo de Honduras, Nasri Asfura, en la sede del Departamento de Estado para hablar sobre temas de cooperación bilateral e interés regional. Mientras que en Honduras, la presidenta Xiomara Castro insiste en un recuento de votos por supuestas irregularidades. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió al presidente electo de Honduras, Nasri Asfura, en la sede del Departamento de Estado. El encuentro se realizó a puerta cerrada. No ofrecieron declaraciones a la prensa, pero en un comunicado, la oficina de Rubio informó que abordaron temas como el combate al crimen organizado, el fortalecimiento de la seguridad regional, el freno a la migración irregular y la situación política en Venezuela. Rubio destacó la disposición de Asfura a alinearse con la administración estadounidense. Después de todo, Asfura fue el candidato que recibió el apoyo de Donald Trump. Asfura, de 67 años, triunfó en los comicios presidenciales de noviembre y tras un lento escrutinio, fue proclamado ganador antes de fin de año. Sin embargo, la presidenta Xiomara Castro rechazó el resultado, pues la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar y ha pedido un recuento de votos que por ahora no tiene eco en el Consejo Electoral. El organismo asegura que el proceso se realizó conforme a la ley, lejos de cualquier sospecha de fraude. La investidura de Asfura está prevista para el 27 de enero. La implementación de la segunda fase del acuerdo de paz para Gaza avanza lentamente con el anuncio del grupo Hamas. Hamas ha anunciado que disolverá su gobierno en Gaza una vez que un comité tecnócrata palestino independiente asuma el control bajo los términos de alto el fuego. La segunda fase del alto al fuego en Gaza, tras la liberación de los rehenes, tiene aún muchos asuntos pendientes, como el desarme de Hamas, la instalación de un nuevo gobierno y la reconstrucción. La autoridad palestina con sede en Ramallah ha pedido al grupo Hamas que disuelva su estructura de poder en la franja de Gaza. Y el vocero de Hamas, Hassem Qassim, dice que están preparados para ceder el control a un comité palestino independiente. El grupo ha tomado una decisión clara y definitiva para que las instituciones gubernamentales de la franja pasen al control de dicho comité, que debería formarse en la segunda fase de la tregua, actualmente en etapa de negociación, dijo. Sin embargo, su integración aún no está decidida y se desconoce si Estados Unidos o Israel vetarán algunos nombres que serán propuestos. El presidente Donald Trump prevé anunciar esta semana a los miembros de la Junta de Paz, el organismo internacional que supervisará la segunda fase del alto al fuego y el funcionamiento del comité del gobierno en Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu señaló que el director del organismo será el diplomático búlgaro y ex enviado especial de la ONU, Nikolai Mladenov, quien ya se reunió con el vicepresidente de la Autoridad Palestina para avanzar con el proceso de transición. Los estados de Minnesota e Illinois presentaron demandas contra la administración de Donald Trump por el aumento de las operaciones de control migratorio tras la muerte de una mujer por disparos de un agente de ICE la semana pasada. En el caso de Minnesota, la demanda fue interpuesta por el fiscal general del estado con autoridades de Minneapolis y St. Paul por la presencia de 2.000 agentes que, según ellos, causan temor entre los habitantes. El estado de Illinois y la ciudad de Chicago demandaron al gobierno federal por abuso de poder, además de denunciar a ICE por usar tácticas peligrosas. Una cascada congelada colapsó y estuvo a punto de impactar a un grupo de turistas en Estonia. El incidente se registró en el condado de Aidaviru cuando una
estructura de hielo se desprendió repentinamente de la cascada congelada, desatando el pánico entre los visitantes. Según testigos, el derrumbe ocurrió en cuestión de segundos. Algunos turistas lograron grabar el momento instantes antes del colapso, cuando el hielo comenzó a ceder. Pese al alto riesgo, las autoridades confirmaron